Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Amigos de Coparmex, para que el informe presidencial del próximo 1 de septiembre no sea un mero trámite y cumpla con su función de servir de guía sobre cómo está el país, qué debe fortalecerse o rectificarse y deslindar las responsabilidades, el Congreso y la clase política tienen que garantizar las condiciones necesarias para su análisis y discusión, de cara a la ciudadanía y como un ejercicio republicano donde el interés de la nación se anteponga a cualquier otro. El que nuestros representantes y gobernantes participen en el diálogo entre poderes y asuman su parte de responsabilidad sobre los retos de la nación no es un gesto para ayudar al presidente, sino una obligación contraída con México. En el balance general, en estos casi 4 años se lograron algunos progresos y se tomaron decisiones que se habían pospuesto por décadas. Sin embargo, México requiere resultados más contundentes y cambios de mucho mayor profundidad. Siguen pendientes decisiones trascendentes y acuerdos, así como batallas que debemos enfrentar como país. La violencia y la impunidad con que opera la delincuencia permanecen en niveles intolerables y la inseguridad en la frontera y ciudades importantes del interior ya rebasó a las autoridades y tiene a la sociedad en una situación desesperada. Existe estabilidad macroeconómica, pero casi 50 millones de mexicanos siguen viviendo en algún nivel de pobreza y el país continúa sin consolidar las condiciones necesarias para un mayor desarrollo y crecimiento que sea sostenible y no dependa de lo que ocurre en el exterior. Los resultados que todos hemos tenido como país se quedan cortos en los 5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo: Estado de Derecho y Seguridad, economía competitiva y generadora de empleo, igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental y democracia. En el primer eje, Estado de Derecho y Seguridad, reconocemos y respaldamos la decisión de combatir frontalmente al crimen organizado y la continuidad en esta lucha. En este campo, aunque hay ciertos avances, falta profundizar en materia de inteligencia, cooperación internacional y participación y compromiso ciudadano. Se están promoviendo iniciativas de alto impacto, como las policías únicas en los estados. Pero para lograr un punto de inflexión en la delincuencia e impunidad que se padece en nuestro país, es necesario que todos los poderes de gobierno cumplan con su obligación. Queremos políticos que gobiernen, no que administren. Desafortunadamente, el tema de la seguridad pública y la procuración de justicia, que no se limita al narcotráfico, se ha politizado y no ha habido el compromiso real por parte de todos los actores, y en particular entre algunos gobiernos estatales y municipales. Afianzar el Estado de Derecho sigue siendo uno de los mayores retos. Desde el 2006, nuestra calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional permanece en 3.3 en una escala de 0 a 10. México realizó una reforma judicial en el 2007, pero hasta ahora no ha habido grandes mejoras en certeza jurídica, eficacia del sistema judicial y cultura de la legalidad. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, las 3 áreas que más limitan la actividad empresarial en nuestro país son la ineficiencia gubernamental, la corrupción y la delincuencia. En el segundo eje de economía competitiva y generadora de empleos hay avances, pero el resultado general es insuficiente. En estos casi 4 años se han creado alrededor de 950,000 empleos, lo que significa que el país acumula un déficit de más de 2,250,000 plazas si se considera que había que crear al menos 800,000 al año. Por otro lado,
México no ha mejorado su posición en el índice de competitividad. Al contrario, cayó 2 peldaños del lugar 58 en el 2006 al 60 en el 2009. Se han dado resultados en materia de desregulación y simplificación, mejoras en el sistema de recaudación, proyectos detonadores en turismo y tenemos el plan de infraestructura más ambicioso de la historia, aunque se han presentado algunos casos en retrasos y subejercicios. Se fortaleció el sistema de pensiones, aunque siguen pendientes decisiones y acuerdos que le den sustentabilidad de largo plazo. La reforma petrolera tuvo aspectos positivos, pero se quedó corta en los alcances que requiere esta industria. Sigue pendiente un relanzamiento integral del sector energético. Es indispensable un apoyo más decidido a las pymes. Se necesita reformar a la banca de desarrollo para abrir el acceso al crédito y fortalecer a los intermediarios financieros no bancarios. Los programas de estímulo a la creación de empleos no tuvieron el impacto y los logros deseados, pero hay que dejar claro que para generar más oportunidades de trabajo, sobre todo a mujeres y a los jóvenes, es indispensable una reforma laboral de fondo que detone el empleo, la competitividad, la inversión y el crecimiento económico. Es de reconocer el manejo responsable de las finanzas públicas. Gracias a eso, la crisis financiera y de salud no afectaron aún más la estabilidad económica. En el tercer eje, igualdad de oportunidades, nuestras instituciones de salud están construyendo nuevos hospitales y han acometido oportunamente problemas tan graves como el crecimiento de obesidad y la diabetes, con un enfoque preventivo. Además, se resolvió la crisis de la influenza en el 2009. Se están implementando algunas de las disposiciones de la Alianza por la Calidad de la Educación. Desafortunadamente, hay estados que se han quedado fuera y el sistema educativo sigue sujeto a intereses políticos y sindicales que ponen en riesgo los escasos progresos conseguidos. En el cuarto eje, el de sustentabilidad ambiental, el progreso es poco significativo, básicamente por los problemas de coordinación y corresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno entre las diversas dependencias del Ejecutivo y la falta de compromiso y responsabilidad de la sociedad. México se ha colocado como un líder en el debate internacional sobre el cambio climático y ha tenido avances importantes en temas como las áreas naturales protegidas. No obstante, seguimos haciendo un uso ineficiente de los recursos naturales. Se requiere de políticas transversales y leyes que fomenten y premien el uso racional del agua y de los bosques, y que se castigue en su justa medida el desperdicio y la depredación. Seguimos perdiendo miles de hectáreas de bosques y mientras tanto el enorme potencial de más de 11 millones de hectáreas para plantaciones comerciales se desaprovecha. El mantener subsidios que generan dependencia, contaminación y pérdida acelerada de los recursos no renovables es una política equivocada. El costo ecológico tiene que contemplarse de manera integral en el desarrollo nacional. En el quinto eje, en materia de democracia y política exterior, el Ejecutivo Federal ha hecho esfuerzos para recobrar el posicionamiento de nuestro país en el mundo, realizando acciones y participando de manera activa en los organismos multilaterales. En cuanto a la democracia, el presidente, cumpliendo con el decálogo de cambios que propuso a la nación, envió una iniciativa de reforma política integral para revertir la falta de representatividad y productividad del sistema político mexicano. Hacemos un llamado a los legisladores a cumplir con su parte. Es evidente que sin reformas estructurales de fondo, como la política, la fiscal, la laboral, la de la banca de desarrollo, la energética, entre otras, será muy difícil cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Se necesita que el Ejecutivo y los legisladores
se comprometan a aprobar las reformas que se necesitan y que funcionen en la práctica. No más cambios superficiales ni la claudicación ante esta responsabilidad, en función de los intereses y tiempos político-electorales. La sociedad exige políticos sinceros que hablen con la verdad y se comprometan con estas reformas indispensables. Coparmex no va a dejarlos solos. Desde nuestros centros empresariales redoblaremos los esfuerzos para la transformación de México y para caminar más rápido hacia la prosperidad y la cohesión social de nuestras comunidades y de nuestro país. Reciban un saludo afectuoso.